Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Total, un verdadero placer saludarlos. Jornada de jueves, estoy en el Hotel Bourbon, en Luque, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben, mañana, en horas del mediodía de aquí de Paraguay, 12 del mediodía de Paraguay, mismo horario en la Argentina, estará celebrándose el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana y de la Conmebol Libertadores. Estaré en esta oportunidad acompañado por Elena Khalil. Obviamente es un honor para mí que la Conmebol confíe en mí como conductor del evento. Un sorteo más, es un verdadero orgullo, es la gran fiesta del fútbol sudamericano a nivel continental, lógicamente. Después se centra, y más en estas épocas, en lo que puedan hacer nuestros seleccionados en la Copa del Mundo, que estará comenzando dentro de 13 días. Es increíble cómo pasa el tiempo, qué rápido llegó. A uno le gustaría que falten por lo menos 6 meses más para que Argentina siga siendo campeón del mundo. A partir de que comienza el Mundial, queda desierto ese cupo hasta que se celebre la final y haya un nuevo campeón. Ojalá sea uno de los nuestros, ojalá sea uno del fútbol sudamericano. Bueno, lo dijo aquí la última vez que tuvimos un seminario en el mes de abril, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le pidió a los seleccionados, a los presidentes que estaban presentes vía Zoom, no solamente un campeón, sino que la final sea sudamericana. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, hoy Brasil ha tenido algunos inconvenientes con Neymar, algún entredicho inclusive entre el cuerpo médico de Santos y el cuerpo médico de la selección brasileña, porque Santos había hablado de un edema muscular y hoy el médico principal de la selección brasileña dijo que no era un edema, que ellos les habían informado eso y que en realidad tiene una lesión grado 2, Neymar, que le va a llevar entre 2 y 3 semanas de recuperación, lo cual lo deja por lo menos afuera del debut, si es que la Confederación Brasileña de Fútbol no desea reemplazarlo. Para eso tendrá que mostrar los estudios y comprobar no solamente que tiene una lesión, sino que tiene una lesión invalidante, es decir, que no va a poder recuperarse. Seguramente a partir de ahora el día a día tendrá mucho que ver con Neymar y esa triste lesión, pobre Neymar, alguien que había luchado muchísimo por llegar, y realmente el deseo es que Neymar pueda estar en la Copa del Mundo, pero por lo que hoy ocurrió en Teresópolis, allí en la sede donde está entrenándose el seleccionado brasileño, parece complicado, ¿eh? Ojalá que pueda reponerse a tiempo. Es un verdadero fenómeno, un ícono del fútbol mundial, un hombre muy querido, un hombre que ha luchado muchísimo para en esta etapa de su carrera poder volver a disputar un mundial, tal cual como lo hizo ya en el mundial anterior, en el mundial de Qatar. A ver, nosotros tenemos muchísimos temas porque desde España se habla de Julián Álvarez a un paso de Barcelona, de una oferta que llegaría oficialmente, después de la primera rechazada de 70 millones más Ferran Torres. Ahora, aparentemente, Atlético de Madrid le habría dicho que vengan con todo el dinero que quieran ofertar, y se habla que en las próximas horas va a haber una nueva comunicación entre los clubes que sería de una oferta que rondaría los 100 millones de euros. Hay que ver si finalmente Atlético de Madrid lo considera suficiente. Algo ocurrió hoy y es que Julián Álvarez le habría comunicado oficialmente al club que quiere ser cedido, que quiere ser traspasado. Y si esto es así, cuando el jugador tiene la voluntad, después tienen que acordar los números entre los clubes y estaría dándose probablemente durante el Mundial, veremos, ojalá que esto no lo saque de foco, a uno de los mejores delanteros que tiene el planeta fútbol y que por suerte es argentino. Hablaremos de esto, pero vamos a arrancar con la selección argentina, que todavía no entregó la lista de convocados, se espera que sea mañana. La selección argentina, hoy surgieron un montón de rumores, por eso vamos a ir en un ratito ahora enseguida con Nani Semra. Nani ya está en Kansas, nosotros como siempre, los primeros en llegar, los últimos en irnos. Ya está esperando allí el seleccionado argentino, todavía Scaloni y algunos de los jugadores están en el predio que tiene la AFN6, haciendo una puesta a punto, entrenándose, algunos descansando, algunos recuperándose, el caso de Montiel, el caso de Molina, el caso de Cuti Romero, el caso de Dibu Martínez. Argentina llega con varios jugadores maltrechos, con problemas de lesión, y estos días que separan
para la Copa del Mundo, para el comienzo, que es dentro de 13, pero Argentina debuta 5 días más tarde, es decir, para el debut de Argentina faltan 18 días todavía y me parece que es un tiempo importante, vital, para que los jugadores lleguen al menos en plenitud desde lo físico, después veremos si en plenitud desde lo futbolístico. No quiero decir que no será un escollo difícil la fase de grupos, pero con este Mundial de 48... ya las fases de grupos no parecen tan complicadas para los seleccionados que están llamados a ser los principales animadores, y en ese camino está el seleccionado argentino. Decíamos, los primeros en llegar, los últimos en irnos. Nani Semra ya está en Kansas esperando al seleccionado argentino. Argentina va a jugar un par de encuentros allí en Kansas y es la sede en donde ha elegido para hacer su base, para concentrarse, para esperar los partidos y para moverse de allí hacia las distintas ciudades en un terreno extensísimo que tiene entre Canadá, Estados Unidos, que es enorme, Canadá también, y México, que también es enorme. Será un mundial con muchísimas distancias. Hoy hubo un montón de filtraciones de nombres, explotó en Europa que no estaría Mastantuono, y le llamó mucho la atención porque Mastantuono juega en Real Madrid. Ahora, desde la realidad futbolística de Mastantuono y con los pocos minutos que ha sumado en Real Madrid en el último semestre y lo poco que ha sumado en la selección argentina, si bien entró algunos minutos contra la selección de Mauritania, quizá a nosotros no nos sorprenda tanto porque la mayoría de nosotros no lo tenía como que iba a estar en la lista final. Pero bueno, también se filtró, por ejemplo, que estaría Lo Celso y no estaría Buendía, que estaría el Colo Barco, que estarían los dos laterales derechos que hoy están desgarrados, el caso de Montiel y el caso de Molina. Hay que ver qué pasa con Acuña, que también terminó con algún problema muscular la última final que River jugó con Belgrano el fin de semana en Córdoba. Bueno, un montón de interrogantes y mucho para empezar a hablar con Nani Semra en esta introducción de Fútbol Total que tiene que ver con la selección argentina y con esta costumbre que tenemos en Disports, los primeros en llegar y también seremos los últimos en irnos. Nani, ¿cómo estás? Bienvenida a Fútbol Total. Juanjo, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, para todos, desde el corazón de Estados Unidos, ya en Kansas, donde la selección argentina va a estar haciendo base durante gran parte de este mundial con el estadio de fondo en el que va a hacer su debut el día 16 frente a Argelia, una ciudad que de a poquito se empieza a meter en el clima del mundial. Si escuchan algunos ruidos de fondo, esto es televisión en vivo, hay mucha gente trabajando en este estadio, se está empezando a montar todo lo que va a ser el Media Center, el centro de acreditaciones, y están trabajando muchísimo sobre este escenario que va a tener 6 juegos en lo que será la Copa del Mundo, 4 en fase de grupos, y va a tener también un partido de 16avos y de cuartos de final. Muy bien, muy bien. Ya en Kansas, ¿qué tal? ¿Cómo encontraste la ciudad de Kansas? ¿Qué espera la selección argentina? Después nos metemos con lo que será el anuncio de mañana de Scaloni y todos los trascendidos que hay. Pero primero hacernos una pintura de lo que encontraste ahí en Kansas, qué tipo de ciudad es, porque además seguramente muchos hinchas argentinos que nos están mirando, que nos están siguiendo, seguramente querrán saber con qué se van a encontrar, con el clima. ¿Es una ciudad más bien chata? ¿Es una ciudad atractiva? ¿Cómo la encontraste? Bueno, es una ciudad que tiene muchísimo verde, que tiene colinas, está en el centro, como decíamos, de Estados Unidos, famosa, conocida, reconocida en el mundo por ser epicentro del jazz, ¿no? Tiene su callecita con muchos bares donde tocan jazz. Todavía no se siente el clima del mundial, lo pudimos observar en el aeropuerto porque se han encargado de aclimatarlo, de poner muchos carteles de bienvenida, no solamente a los que venimos a trabajar, sino también a los primeros hinchas que empiezan a pisar esta ciudad. Recordemos que no va a ser solamente base de la selección argentina, aquí van a estar selecciones fuertes también, como es la de Inglaterra, como Países Bajos. Va a jugar también en este estadio Curazao, va a jugar Túnez, va a jugar Austria, es decir, es una ciudad que va a recibir mucho público, Kansas, que por ahora en las calles no se siente todavía ese color del mundial. Yo creo que con el correr de los días lo vamos a empezar a sentir un poquito más, pero hay intentos, al menos desde FIFA y desde el gobierno local, de que la gente empiece a sentir ese olorcito del mundial apenas llega, insisto, con los carteles que dan la bienvenida, con varios relojes que indican el tiempo que falta para que comience a rodar la pelota aquí en la ciudad de Kansas, que ya tuvo un partido importante para el fútbol en este estadio, que fue un partido de Copa América de Uruguay, fue el único que albergó este estadio, que es
del Kansas City Chiefs, ¿no? De fútbol americano, como la mayoría de los estadios en Estados Unidos también, un club muy pero muy conocido de fútbol americano, ganador de muchos Super Bowl, pero todavía el fútbol, el soccer, acá el soccer, como le dicen, no se siente tanto, Juanjo. Creemos que con el correr de los días se va a empezar a sentir, y nosotros en Argentina, cuando se conozca la lista en algunas horas también nos vamos, imagino, también a meter un poco más en clima de mundial. Falta muy poquito para que Scaloni revele los 26 nombres que van a viajar aquí el día de mañana por la noche. Muy bien, Lani. Vos recién decías de Inglaterra, y ya nos metemos con la lista y con los miles de trascendidos que hubo el día de hoy. Se habla de una salida inminente de la lista de Argentina en las próximas horas. Inglaterra va a jugar un par de partidos en Kansas, va a ser base en Kansas. Es un tema seguramente que tiene que tener muy alerta a la gente que se encarga de la seguridad del Mundial, ¿no? Porque seguramente vayan a cruzarse los hinchas argentinos y los ingleses en esas calles. Seguro, sí, no solamente va a estar Inglaterra, como te contaba, va a estar también Países Bajos, bueno, van a estar los rivales de Argentina, va a estar Argelia, va a estar Austria también, va a haber, es una sede importante que va a albergar muchos partidos, porque 6 partidos es muchísimo, no solamente la fase de grupos, insisto, hasta cuartos de final va a haber partidos en este estadio, que todavía no tuvimos la posibilidad de verlo por dentro, pero imaginamos que va a estar muy lindo. Más de 70.000 personas ingresan aquí, y es conocido en el mundo por ser el estadio al aire libre más ruidoso, no por esto que escuchan, que tengo detrás, que es un taladro, ruidoso en cuanto a la acústica del estadio. Es un estadio que está muy preparado, aquí se ha registrado, incluso tengo entendido que está dentro de los récords Guinness, se ha escuchado el sonido más fuerte en un evento deportivo de fútbol americano, ha sucedido en este estadio, así que bueno, la selección argentina, que tiene un público impresionante, seguramente con la cantidad de miles de hinchas que va a traer este estadio, se va a hacer sentir, y mucho, Juanjo. Muy bien, Lani, bueno, metámonos en tema lista argentina. Decía, se espera que salga de manera inminente en las próximas horas. Algunos no descartan que pueda ser en las últimas horas del día de hoy. Bueno, esto va a acontecer cuando tenga que acontecer, probablemente sorprenda a más de uno. Pero hoy trascendieron un montón de noticias que está bueno repasarlas con vos, ¿no? El tema de Mastantuono, por ejemplo. Yo decía, me están diciendo, Nani, que acaba de salir la lista. Está la lista de Argentina. Está la lista. A ver. Está la lista. A ver, tengan paciencia porque lo estoy chequeando obviamente en vivo. ¿La estás viendo? Sí, la tengo aquí en el celular, la vamos, si querés, compartiendo juntos. Yo no la estoy viendo. Está la lista de los 26. Bueno, lo compartimos entonces, Juanjo. Es la noticia, lógicamente, del día. Scaloni presentó los 26 futbolistas que van a ser parte del Mundial. Si querés arrancamos por los arqueros. El Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Juan Musso van a ser los 3 arqueros de la selección argentina para este Mundial. Hasta ahí no hay sorpresas. Si te parece, hasta ahí no hay sorpresas. Atención, en el fondo, Valerdi, Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y, atención, Facundo Medina se mete en la lista de convocados en lugar de Marcos Acuña. Facundo Medina es la gran novedad dentro de esta lista, Juanjo, repito, en el lugar del lateral izquierdo de River, de Marcos Acuña, que se pierde este Mundial, no llegaba bien desde lo físico, y sabemos que Scaloni valora y mucho la condición física de los jugadores. Mediocampistas, Leandro Paredes. Perdón, ¿cuántos defensores dijiste? ¿Cuántos defensores dijiste, Nani? ¿8 o 9? Bueno, creo que 8. Es muy difícil porque estoy viendo un video. Okay, estoy perfecto, tratando porque de... se especulaba con la posibilidad de que fuera el 9. Ah, estás viendo un video, ok. No, yo estoy viendo un video, así que claro, me van apareciendo los nombres. Mediocampistas, Paredes, De Paul, Lo Celso. Atención porque aparece Valentín Barco dentro de los convocados también. Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ezequiel Palacios. La novedad es Valentín Barco. Por eso yo creo también la ausencia de Marcos Acuña.
porque Barco le va a dar la posibilidad a Scaloni de jugar también como lateral izquierdo, más allá de que lo vean como mediocampista, como doble 5. Entonces, repito, Paredes, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Lo Celso, Palacios y Valentín Barco, los mediocampistas elegidos por Scaloni. Delanteros: Julián Álvarez, Leo Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lautaro Martínez y el Flaco López. Se mete en la lista de 26. Las novedades, para mí, Juanjo, si hay que titular, la presencia de Facundo Medina, de Valentín Barco y del Flaco López. Me parece que es lo más sobresaliente de esta lista, que después integra una base del 80% de los campeones del mundo en Qatar. Muy bien, bueno, ahí está, sin dudas la noticia del momento, ¿eh? Te la adelantó, te la comentó, en realidad no la adelantó porque ya está en las páginas oficiales de la AFA. No está Acuña, sí está Facundo Medina, sí está el Colo Barco, está Lo Celso, que también había alguna especulación, más allá de que forma parte del grupo fuerte del seleccionado argentino, no ha tenido la mejor temporada con Betis. Está Nico Paz, que desde lo futbolístico nadie dudaba, pero sí desde lo físico. Recordemos que no jugó el último partido de Como, sí, porque tenía un golpe fuerte en la rodilla y bueno, había alguna especulación. Y el Flaco López, que se mete entre los futbolistas que estuvieron formando parte y que podían llegar a meterse. A ver, no está Acuña, no está Senesi, que probablemente luchaba ahí un lugar con Valerdi o con Medina. Sí. Senesi, que tuvo una temporada extraordinaria en el fútbol inglés, pero no le alcanzó. Ahora parece que de Bournemouth pasa al Tottenham Hotspur. Y bueno, la presencia del Colo Barco, ¿no? La presencia del Colo Barco para probablemente cumplir la doble función. Y el Flaco López. El Flaco López, entonces, bueno, esos 8 defensores y no los 9 hicieron que probablemente se haya terminado de meter el Flaco López, ¿no? Porque si iban 9 defensores, probablemente, lógicamente, le sacaba un lugar a los delanteros. ¿Lo nombraste a Nico González? ¿Sabés que se me escapó eso? ¿Lo nombraste a Nico González? Sí, por supuesto. Sí, está Nico González, que es quien también le da la variante a Scaloni de jugar como lateral izquierdo. A ver, en este mundial en el que la selección argentina en una fase de grupo se va a enfrentar a rivales que obviamente se respetan desde la previa, pero Argentina es muy superior a Jordania. Después hay que verlo en la práctica. Se presume que es también superior a Austria. Quizás en Argelia encuentre el rival más difícil, que le va a proponer un juego muy físico, pero yo creo que Nicolás González está también en condiciones de jugar de lateral izquierdo. En caso de que Tagliafico necesite un descanso, lo puede hacer Valentín Barco y lo puede hacer Facundo Medina. A mí me parece, Juanjo, que el criterio terminó siendo llevar jugadores que físicamente sean garantía para el técnico, que puedan tener más de una función. Por eso Medina, que puede jugar de 3, que puede jugar de tercer marcador central. Por eso me parece que también piensa Scaloni en Barco, que es un futbolista que le da también esa polifuncionalidad, y hablar de Nico González. Y Lo Celso nunca estuvo en duda para este cuerpo técnico. La verdad que lo decíamos, lo comentaba durante la semana, Lo Celso es más una duda puertas para afuera del predio de Ezeiza que puertas para adentro. Y tiene que ver quizás por sus lesiones o porque uno imagina que hay jugadores jóvenes también que empujan desde atrás. Pero para este cuerpo técnico, Lo Celso, que se perdió el Mundial de Qatar, fue muy importante en la Copa América. De la Copa América pasó muy poquito tiempo y se merecía estar en esta convocatoria. Muy bien, y otra lectura, Nico González y Gio Lo Celso, que aparecen en la lista, son los dos que se perdieron por distintas lesiones el Mundial de Qatar, que estaban en una lista inicial y que después terminaron siendo desafectados porque Lo Celso se lesionó y Nico González también no estaba bien físicamente, y ahí se termina metiendo Thiago Almada, que repite Mundial, y Angelito Correa, que en esta oportunidad no figura. Las caras nuevas, rápidamente el repaso. Con respecto al Mundial, no Copa América, el caso de Medina, el caso de el Colo Barco, el caso de Giuliano Simeone, Flaco López y Nico Paz. Y Musso, ¿no? Obviamente. Musso Valerdi. Que entra en lugar de Armani. Sí. Musso Valerdi. Exactamente, bien. Claro, sí. Bueno, haciendo un repaso rápido, 26, la cara nueva 7 u 8, ¿no? Y lo hacemos, si querés, de memoria. Musso reemplaza a Armani en esta convocatoria. Medina podemos decir que es el reemplazo de Acuña. Valerdi el reemplazo de Foyt. En la mitad de la cancha
En la mitad de la cancha creo que, bueno, Van tres. Barco por Lo Celso, que Lo Celso no estuvo por lesión, vos lo decías bien. Y el Flaco López, estoy pensando, Van cuatro bueno, estuvo con Barco, Pesela, 5. también en el Mundial anterior. Angelito Claro. Correa y Joaquín Correa, que fue desafectado, uno de los que fue desafectado, y el Papu Gómez. Claro. A ver, terminan siendo Y Guido 7 las caras Rodríguez. nuevas del seleccionado argentino. Sí. Guido Rodríguez. Terminan siendo 7 las caras nuevas del seleccionado argentino. Otro sobre el cual se había especulado durante el día de hoy, no sé si en realidad vos tenías también la duda o esa especulación, se había hablado de la posibilidad de Nicolás Capaldo, el ex hombre de Boca que actúa en el fútbol Sí. de la Bundesliga, en el Hamburgo, que tuvo una muy buena temporada y que finalmente no está en la lista. Capaldo va a viajar. Capaldo, al igual que Agustín Giai, van a viajar a Kansas. Van a estar de todas maneras, porque lo que se presenta en la lista mundialista, lo que esperábamos todos, los 26 nombres, pero después, paralelamente, Juanjo, va a haber un grupo de jugadores que se va a sumar a la gira, que se va a sumar a esta, porque no olvidemos que es una fecha FIFA con partidos amistosos también. El cuerpo técnico de la selección argentina no solamente va a consolidar, va a entrenarse, va a ver a sus 26 jugadores del Mundial, sino que va a aprovechar la fecha FIFA también para observar a otros jugadores. Va a estar Obando de Rosario Central, Simón Escobar, un pibe, un juvenil de Vélez también, va a estar el chico Freitas, va a estar Beltrán, el arquero de River, y van a viajar Agustín Giai y va a viajar también Capaldo. Son jugadores, estos últimos dos, que pelearon hasta el final con Montiel para meterse en la lista de 26, así que si Montiel está bien desde lo físico, ya apareció en la nómina, va a jugar el Mundial. Si entienden que no se recupera, va a tener para echar mano rápidamente Scaloni a Agustín Giai o a Capaldo en esa posición. Claro, no es casual que los dos puedan jugar como laterales, ¿no? Giai, el lateral natural, Capaldo surgió como mediocampista, pero también puede jugar como lateral, es decir, pueden adaptarse a ser reemplazantes de Montiel, porque Molina también ha tenido problemas físicos, si bien tuvo un segundo semestre muy bueno en el Atlético de Madrid, llega recuperándose de un desgarro, por lo tanto no es casual. Es decir, Argentina, los amistosos previos al comienzo del Mundial, puede aparecer alguna de esas caras, aunque no esté en la lista de 26, como vos lo decías, Nani. Sí, es una convocatoria aparte para esta fecha FIFA que va a incluir, insisto, algunos jugadores que el técnico nos pidió, por favor, que no los llamemos sparring, que no son sparring, son juveniles que militan en el fútbol argentino, la mayoría de ellos, a excepción de Capaldo y de Giai, que está en Brasil, y aparte Giai tiene su proceso ya de juveniles y lo tienen bien visto, pero es un grupo de futbolistas a los que imagina Scaloni en el futuro. Es una buena señal, ¿no? Teniendo en cuenta la renovación que todavía no se ha firmado, ¿no? Que Scaloni aproveche esta fecha FIFA para seguir viendo algunos futbolistas que no tienen chance de meterse entre los 26, porque para estar entre los 26 tenés que estar entre los 55 de la prelista, es decir, ninguno de los chicos que se sumen, Freitas, Obando, Simón Escobar, aquí a Kansas pueden llegar a ser reemplazo. No pueden llegar a ser reemplazo de ningún jugador en la lista de 26 porque no están en la de 55. Sí lo pueden ser Beltrán, Capaldo y Giai. Y Aranda, el juvenil de Boca. Claro, que están en la lista de... Claro, es verdad. ¿Y Aranda también va a viajar? Sí, viaja Aranda también. Perdón, me había olvidado de mencionarlo. Viaja también Aranda, el jugador de Boca. Qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad para esos chicos, para Aranda, para todos los que fuiste nombrando, porque van a vivir muy de cerca la experiencia del Mundial y sin dudas que ya quedan señalados como el recambio para cuando pase el Mundial y Argentina tenga que ponerse como objetivo seguramente la Copa América 2028, el arranque de la eliminatoria y el Mundial 2030, en donde va a tener una participación al menos con el partido inaugural del seleccionado argentino jugando en el Estadio Monumental. Bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió, Nani? Después empiezo ya a preguntarle a los compañeros, los incluyo en esta charla, porque íbamos a ir por otro lado, pero la noticia del momento termina siendo eso, así que vamos a evaluar esta lista mundialista. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Hay algún jugador que vos digas, yo creí que este iba a estar y no estuvo? ¿O hay alguno que diga, no sabía que este iba a terminar metiéndose? Medina yo creo que es una sorpresa, al menos para mí. Medina es una sorpresa porque no ha sido convocado, si bien estaba en la prelista, es un jugador del ciclo, se puede decir que es del ciclo Scaloni también porque lo ha convocado varias veces. Medina no estuvo en las últimas citaciones por parte de Scaloni, quizás, como dice el entrenador, porque a veces no los convoca porque ya los conoce, saben lo que les puede dar y no hace falta y no considera el técnico que sea necesario tenerlos en todas las fechas, pero es un jugador que no ha jugado las eliminatorias Medina. A mí me llama la atención,
Y creo que no hay sorpresa, lo adelantamos minutos antes de conocer la lista. La sorpresa quizás es la ausencia de Marcos Acuña, porque es un campeón del mundo. El resto de los campeones del mundo, que ya sabíamos que iban a quedar afuera, no son ninguna sorpresa, porque algunos ya habían anunciado su retiro de la selección, como es el caso Armani, porque Pesela y Guido Rodríguez ya no venían estando en el proceso. Dybala no integró ni siquiera la lista de 55, así que tampoco es una sorpresa su ausencia. La de Marcos Acuña sí, porque era una evolución que se estaba esperando. Y yo creo que Acuña ha mejorado muchísimo su rendimiento en River en el último tiempo, ha estado a la altura, ha sido la figura, me parece, del equipo de Coudet, estaba haciendo méritos para meterse, pero lo físico lo margina, la poca garantía que da desde lo físico lo termina dejando afuera. Apuesta Scaloni por un jugador más confiable como es Medina, y después creo que no hay sorpresas. Barco hizo méritos para estar, Lo Celso no es sorpresa porque, insisto, para el cuerpo técnico no era una duda, si está bien físicamente va. Quizás podamos decirlo del Flaco López, pero era algo también, Juanjo, que nos veníamos imaginando. Desde la lesión de Panichelli, el otro tercer 9 que podía aparecer en esta lista era el Flaco López, y teniendo en cuenta que el doble 9, Julián y Lautaro, van a ser una opción en este Mundial, tener un 9 en el banco iba a ser importante, así que a mí no me sorprende lo del Flaco. Sí, porque por esto que vos decías, tener un doble 9 probablemente convivan en más de una oportunidad. Los últimos partidos de la selección argentina, no sé qué pasará en el Mundial, probablemente lo sepa solamente Scaloni y su cuerpo técnico, ni siquiera vos, Nani, imagino. Messi en los últimos partidos contra Zambia y contra Mauritania, si es que son medida, Messi terminó jugando por momentos, inclusive hasta más adelantado que Julián, es decir, no sabemos qué va a elegir Scaloni para la Copa del Mundo, para sus partidos. Lo de Buendía o Lo Celso, ¿no? Probablemente al confirmarse lo de Lo Celso, es que Buendía, de gran temporada en Aston Villa, termina perdiendo su lugar. Era uno de los que por ahí podía llegar a ilusionar, ¿no? Un nombre fresco que uno decía, che, Buendía con la buena temporada que tuvo, que bien vendría. A mí me encanta Perrone también, por ejemplo, pero es que vos ves los nombres que tiene Argentina en el medio y era muy difícil. Seguramente Perrone será recambio para el próximo ciclo mundialista, pero bueno, era un poco más difícil meterlo. Yo creía que Buendía podía llegar a luchar con Lo Celso un lugar, Nani. Sí, yo creo que lo que le faltó a Buendía fueron las últimas convocatorias con la selección argentina, ¿no? Poder demostrar con la camiseta de la selección el gran nivel que tuvo. El gran nivel tuvo una temporada, Buendía, desde los números, desde el rendimiento, que la verdad que nos hacía pensar que podía meterse en este Mundial, ¿cómo no? Peleó hasta lo último, es un nombre que lo teníamos nosotros en el radar como una posibilidad muy, pero muy concreta, lo tenía Scaloni también muy presente a Buendía. Quizás lo que termina inclinando la balanza es, primero, el conocimiento que tiene el técnico o la confianza que tiene un técnico sobre un jugador como es Lo Celso, que es jugador de todo su ciclo, y que además termina apostando por llevar un volante como Barco, ¿no? Que le puede dar una frescura. Barco puede llegar a ser, ¿no? El Alexis McAllister, el Enzo Fernández de Qatar 2022, como apuesta, como juventud, como un futbolista que termine sorprendiendo a todos, y después se termina inclinando por la característica del centro delantero y por eso la elección de Flaco López. Eso me parece que ese conjunto de situaciones terminan dejando afuera a Emiliano Buendía. Es verdad. Y el Flaco López, y ya sé que tenés que moverte y en un rato volvés acá con nosotros desde Kansas, de los tres centrodelanteros naturales que tiene Argentina, Julián Álvarez, Lautaro y el Flaco López es el más alto de los tres, ¿no? Si en algún momento tenés que ir a buscar desesperadamente una igualdad con el avance de la Copa del Mundo, bueno, es un hombre que te puede dar alternativas ofensivas también por arriba, que Julián tiene otras características y Lautaro lo mismo. Nani, bueno, te dejo que te mueves, te libero por un rato y volvemos a hablar en un ratito, ¿te parece? Dale, perfecto, abrazo grande. Abrazo grande. Nani Semra desde Kansas, los primeros en llegar y seremos los últimos en irnos, como en cada evento de categoría mundial. Nosotros ahí estamos con D-Sports. Doctor del Mal, ¿cómo le va? ¿Te gustó la lista? La pregunta va a ser esa, claramente, ¿no? No es ya el tema de Julián al Barça. Vamos por ese lado, porque Argentina, quizá unas horas antes de lo que se esperaba, termina dando la lista, los nombres de 26
¿Qué te gustó y qué no te gustó, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Juan José Buscalia, estimado? La verdad que un placer. Mira, me sorprenden algunas cosas que tienen que ver con una falta de equilibrio en la lista. ¿Por qué esto? Porque me parece que con Montiel y con Molina saliendo de dos procesos de desgarros, no encuentro quien pueda ocupar el lateral derecho si no son ellos dos. Me parece que eso es algo que puede llegar a faltar. Y por ahí si no los ve bien, ahí por ahí se cuelan Giai o Capaldo. Sí, Juan. ahí cuidado que pueda llegar a haber algún reemplazo y que bueno, esto sea una lista que no termine siendo la definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque no veo a alguien que pueda ocupar el lateral derecho en caso de que no estén ellos dos. Y sí del otro lado, del lado izquierdo, creo que hay entre 5 o 6 variantes para jugar en el lateral. Porque Tagliafico va a ser titular seguramente, Medina es una opción, lo ha hecho como lateral izquierdo en el último tiempo en el Olympique de Marsella. Barcos otra opción, Nico González es otra opción. Hasta Martínez puede jugar también por el costado izquierdo. Entonces me parece que hay muchos zurdos que pueden jugar ahí como alternativa en el lateral izquierdo y no encuentro la misma cantidad por el lado del lateral derecho. Después el resto me parece que es una lista lógica, una lista que termina, me parece, premiando lo que ha sido el rendimiento, no solo en el último año, sino en el proceso de selección. Y creo que podemos discutir uno u otro por una cuestión de gustos, pero creo que el resto está bien. Vos ves mucho el fútbol español, Juan. Mucho, Sí. mucho. Creo que de verdad, y esto es algo que admiro en vos y que creo que merece un reconocimiento, pocos en Argentina conocen tanto el fútbol español como lo conocés vos. No solamente porque estás informado, sino porque ves absolutamente todos los partidos. ¿Cómo lo viste a Lo Celso en la última temporada? Desde lo futbolístico siempre bien Lo Celso. Sí. Y a la selección siempre le rindió. Pero desde lo físico, yo el último partido que me tocó comentarlo, como que vi que les costaba, ¿no? De hecho, el ingeniero Pellegrini lo ponía hasta por momentos como centrodelantero, ¿no? Muy adelantado para que no tenga que hacer el recorrido hacia atrás. Ha jugado poco y creo que es una de las cuestiones que probablemente haya evaluado Scaloni a la hora de tomar la decisión de incluirlo o no en esa lista definitiva. De hecho, era una de las cosas que se le marcaba en Betis como una crítica importante en un proceso de la temporada donde Betis no anduvo bien, donde algunos resultados no se le dieron. Se le cargó bastante esto a Lo Celso de no aparecer tanto, de estar mucho tiempo lesionado, de perderse partidos claves. Y me parece que eso puede ser también una señal de que no fue la mejor temporada. Por eso digo de que no solo creo se habrá elegido por la última temporada, que obviamente habrá pesado mucho, pero también por el proceso de selección. Y en definitiva me parece que con Lo Celso hay como un reconocimiento, ¿no?, de aquello que no pudo ser por lesión en el Mundial de Qatar, termina siendo como... Pero es como para un hacer premio también para reconocimiento. esto, ¿no? Si es por reconocimiento no debería estar, Juan. Yo creo... una lista de mundial no es para hacer reconocimiento. Yo creo que si vos premiás hoy la actualidad, debería estar Emiliano Buendía. Debería estar Buendía y no estar Lo Celso. Buendía terminó muy bien la temporada. Sí. ¿Ese es el jugador que te falta? O sea, vos ya pusiste la lupa sobre el lateral derecho y puedo coincidir con vos. Creo que se puede subsanar con esto de que Giai y Capaldo los van a tener ahí. Sí. ¿Viste? Cuando lo tienen en las gateras. Bueno, si veo que faltan 5 días para el arranque del Mundial y los jugadores no se recuperan, bueno, entra uno de los dos, o los dos. Sí, de hecho, Ojalá seguramente el partido con Honduras esté bien, pero bueno, es algo jugarán que puede un tiempo pasar. cada uno, imagino, porque no va a jugar Molina, no va a jugar Montiel. Así que imagino que ese partido amistoso con Honduras, que puede ser una especie de banco de pruebas también, ese y el de días posteriores con Islandia, jugarán probablemente tanto Giai como Capaldo y bueno, jugarán un tiempo cada uno. Y ahí se ganarán el lugar de ser la primera alternativa en caso de que Molina o Montiel tengan El alguna primer recaída, no relevo pueden en estar, la ¿no? lista, sí. Claro. Hablaste de Buendía como el jugador que te falta, que podría haber peleado ahí con Lo Celso. ¿Y te falta Mastantuono? ¿Crees que Mastantuono merecía un lugar? A ver, yo sé que es muy difícil elegir 26 y está claro que uno ve la lista y los que están bien, entonces para poner a uno tenés que sacar a otro. Entonces ahí está el punto de decir a quién sacás para que entre Mastantuono. Creo que Mastantuono va a tener una posibilidad enorme en el futuro, va a ser un jugador de muchísimos mundiales, no solo de uno, y que seguramente ya en el 30 será un jugador importante dentro de la selección porque el potencial lo tiene. Y de no haber tenido una temporada tan irregular, sobre todo con lesiones, casi con seguridad hubiera estado en la lista. No te olvides que
fue recambio de Messi en algunos partidos, el día del debut de Etro en Chile entra por Messi. Es como que apareció demasiado rápido y fuerte en la selección argentina y después se fue perdiendo por esta cuestión de que no tuvo tantos minutos en Real Madrid. Pero me parece que a la hora de priorizar esto, de pocos minutos en Lo Celso, pocos minutos en Mastantuono, por eso hablaba de que creo que hay una especie de reconocimiento por el proceso y de lo que ya conoce, de lo que puede dar en el equipo Lo Celso y no, por ejemplo, Mastantuono, que es muy joven. Sí, entre los jugadores que yo empiezo a pensar rápidamente que me hacen falta, yo decía Senesi gran temporada, Perrone gran temporada, sí está Nico Paz, pero no Senesi y Perrone. Y vos fijate a lo que se redujo, y ya pasó al resto de los compañeros, a lo que se redujo Garnacho, que Garnacho en un momento parecía un inamovible en la selección argentina, lo llamaron a varios partidos de eliminatoria, nunca rindió, nunca estuvo a la altura, parece que no se hizo del todo del grupo, y hoy nadie habla de Garnacho. Che, la ausencia de Garnacho, no, nadie lo va a decir. Y es un jugador que actuó en la última temporada en Chelsea, que surgió como una de las grandes promesas. Y bueno, esas cosas del fútbol, o probablemente de cómo cada futbolista elige llevar su carrera, hoy nadie lo llora, Garnacho. Sí, probablemente Garnacho, el propio Dybala, que ustedes lo mencionaban antes, puede ser otro de los futbolistas de esos que en algún momento tuvieron una consideración importante y se fueron perdiendo y hoy no están ni siquiera en la discusión de decir por qué no están y nadie duda de que están bien excluidos. Entonces creo que esto también de una temporada irregular de Garnacho, que toma la decisión de ir a Chelsea y sabemos lo que pasa en Chelsea. Creo que en esto Enzo por eso está también buscando su salida, porque sabe que es un club muy irregular, donde a veces jugás, donde a veces no, donde cambia mucho de técnico, donde es difícil afirmarse. Me parece que Garnacho también sintió eso y si hubiera tenido una buena temporada se ponía solo, porque es un jugador que tiene unas cualidades enormes, pero esa irregularidad otra vez lo deja sin siquiera estar en la consideración. Muy bien, doctor, quédese, no se vaya, por favor, que queremos seguir, vamos a estar hablando toda la hora de esto. Por favor, quédese, lo invito a que se quede. Doctor, estamos en la tierra, está Dani Navas, estamos en la tierra de su filósofo, del filósofo de Rafaela. Imagino cómo van a estar los monjes. ¿Sabés qué, Dani? Me pareció haberme cruzado con un par de monjes por aquí. Nos dio la lista, ¿no? Te aviso que me parece haberme cruzado... No. Hoy estuve averiguando, se espera que lo haga o mañana o durante el fin de semana. 3 arqueros. Tiene algunas dudas, tiene muy buen plantel para bueno. No digo, 3 arqueros, 17 defensores, 3 mediocampistas, 3 delanteros, creo que así será. No estaría mal, no estaría mal. Te digo, mal no le fue así, No. Mal no le fue así, Me parece, Juan, que me crucé con un par de los monjes por aquí, por Asunción. Mira vos. Yo te digo, no sé si hoy van a estar los 80 allá en Ecuador con el presidente Navas, porque me crucé por acá. Ya voy con usted, Dani Navas, quédese Furlanich. ¿Cómo le va, Federico Rojas? ¿Cómo anda usted? Qué placer saludarlo. Juan José, lo mismo digo, con reciprocidad te saludo en esta nueva edición de Fútbol Total. ¿Qué le hace ruido de esta lista? Con la lista en caliente. Fíjate, lo primero es que... están los que corrían por delante de la lista de 55, ¿no? Están los que están por arriba de los que no están claramente, en cuanto a los que se ganaron su lugar, a los que son hombres de confianza, a los que defiende por antigüedad y rendimiento Scaloni en su equipo nacional. Me llama la atención, primero que nada, cómo se presentó la lista. Siendo Argentina campeona del mundo, esperaba algo un poquito más, ¿no? Más ruidoso, con más luces, con más bombos y platillos, para decirlo de otra forma. Juan José, en principio... ¿Cómo fue que se presentó? Porque yo al no estar en el estudio no lo vi, Fede. Un video... ¿Publicaron la lista de convocados? Claro, ¿Publicaron un video? Un video con tono folclórico y enunciados los nombres, con musicalización y video de fondo, de esos videos de dron. No fue... La verdad, esperaba otra cuestión, otra producción, por lo menos, no audiovisual. Recordemos cómo fue la del 2022, grabaron un video con Scaloni y su cuerpo técnico flanqueándolo, diciendo los nombres, nada más. ¿Te acordás que, o sea, Argentina frecuentemente es bastante sencillo a la hora de presentar Se nota. Sí. A mí te digo, me gusta, es más, hubiera preferido verlo Scaloni leyéndolo como en el 2022. Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera preferido inclusive que fuera más sencillo, claro. Sí. Aparte la tiraron así, en medio de la expectativa, una de las últimas selecciones en entregar sus nombres para la cita que viene a continuación. Lo que más me llama la atención, Juanjo,
Primero, la ratificación de Thiago Almada, ¿no? Un futbolista utilitario que le puede jugar como interior, si no le puede jugar ahí arriba en el 4-3-3 por izquierda. Creo que se lo ha ganado a pulso, con buenos rendimientos, manteniéndose en la alta competencia. Segundo, también como decía junto a Juan, hace ruido lo del 4, ¿no? Porque estando ya, y uno imagina que eventualmente podría entrar siendo una de esas reservas, porque parece que está vacío ese lugar. Ese lugar está como no sé, hay mucha incertidumbre respecto del lateral derecho hoy en día, ¿no? Por las lesiones, naturalmente. Y después, como Facundo Medina termina prevaleciendo ante Senesi como el otro central zurdo, como en la herencia, ¿no? De lo que va a dejar Otamendi, como ejemplo, o las dudas que genera Lisandro Martínez por su falta de consistencia física. Se nota que tiene algún gusto particular por Medina, porque ha prevalecido, ha quedado por encima de lo que ha hecho el defensor del Olympique de Marsella. Porque le cumple la doble función, Fede, yo creo que es eso. Okay. Puede ser la lateral o central. Y Senesi no. Es verdad. Sí. Pero entonces tiene demasiado que gana por para eso, tapar en la izquierda, decía Juan. Nico González puede jugar ahí, lo decía Nani también. Barco puede jugar allí. Tienes demasiado 3 y poco 4. Licha Martínez. ¿No? Claro. Exacto. Entonces pareciera que hay un desequilibrio ahí en los costados. En el medio es muy difícil para otros como Alan Varela o Milton Delgado entrar ahí, ¿no? Con los que están, que son los fijos, son los campeones del mundo, son los que se han ganado el lugar jugando en la eliminatoria, en las paradas bravas, y creo que respeta eso, la jerarquía de esos futbolistas. Es muy difícil la competencia en el medio para quien se quiere insertar allí. Por lo tanto, la veo muy coherente esta lista, Juan José, la veo muy coherente, disipando algunas dudas y fiel a sus futbolistas, a sus soldados, Lionel Scaloni. Muy bien. Bienvenido, señor Federico Gracias, Rojas. Bienvenido. ¿No? Quédese también, por favor, al lado del doctor Fularín José Corra. Primera dama, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Quién te faltó? Apelo a la producción. Señores de la producción, si la tienen ahí a mano, mi listita de la de Tejigol. Muestra mi lista, porque si tengo que hacer una quiniela este año, me la gano. Me la gano porque solo le erré a uno. Ajá. A un jugador. ¿Le pegaste todos los nombres? Le pegué a todos, menos ¿A quién le erraste? a uno. Lo quería Mastantuono por lo que representa, porque es muy joven, porque estuvo en el proceso de eliminatorias, porque, bueno, para darle esa oportunidad, pero lo metió al Flaco López. Es el único error que tuve en mi lista, así que puedo estar al lado de muy bien, de Scaloni. Cuando hicimos la lista, ¿cuándo fue? ¿El martes? Sí, cuando hicimos el programa de los 26 convocables. A mí no me sorprende lo de Lo Celso, por ejemplo, que lo discutíamos acá con el Turco también, que por cierto no vino a dar la cara después, ¿no? Dijo Castro, Santiago Castro. Sí. Ahí está la lista. Yo creo que es bastante equilibrada. Los que entran... Esa es tu lista, Mile. Sí, los que entran en reemplazo de los que se caen de Maduro, tiene que ver con eso de la polifuncionalidad, y yo creo que está muy bien pensado el equipo, considerando además que es un partido más a lo largo de esta Copa del Mundo con las 48 selecciones, darle descanso a jugadores que vienen más o menos tocados, que no llegan al 100% a lo que es la concentración en sí. Seguramente se recuperarán en el camino, pero yo creo que es una lista más que interesante y priorizando a los campeones del mundo. Y yo creo que acá, a ver, lo decía el Turco, ¿no? Ese día, que no... ¿Está bien eso? El momento, para mí sí, para mí está bien que se premie a los que ganaron la estrella después de tanto tiempo, aunque no estén al 100%, lo de Lo Celso, que había sido tan importante en la Copa América por el título y en la eliminatoria, bueno, bienvenido sea darle la oportunidad, así sea minutos nada más, no desde el arranque, pero es un jugador que te va a sumar un montón y bueno, ya es polifuncional, te cumple distintas funciones, así que una lista, la verdad que muy interesante. Muy bien, Mile, el tema del lateral derecho. Los dos laterales derechos llegan lesionados. Sí. Me parece que ahí puede haber alguna sorpresa acercándose el Mundial. No me acuerdo reglamentariamente, no sé si alguno de ustedes se acuerda. Reglamentariamente, ¿hasta cuándo se puede hacer Otamendi eso? jugó alguna vez de lateral derecho. No le fue bien. Del mundial, ¿no? Sí, no le fue bien, pero lo ha jugado. O sea, No, contra Alemania, 4-0 perdimos. se comió 4, sí, fue. Aparte Otamendi con 38 años, imagínate. No Sí, está, no, pero no. lo que digo es, Scaloni no se casa con un sistema. Él lo demostró en la Copa del Mundo, donde cambió sistema frecuentemente. Arrancaba con un 4-3-3, después en el siguiente partido, cuando Yo jugó creo con que
hay una Países opción, Bajos, podría ser línea de tres, Juliano Simeone y jugando a la Giuliano, derecha. claro, que tres retrocedió centrales. un montón. Claro. 3 centrales, una línea de 5. Sí. Él estudia mucho el rival, no es que se casa con su idea, y eso es lo Sí. maravilloso de Scaloni, que él se estudia a los rivales y en función de lo que le hace mejor en contra de ese rival es donde proyecta al equipo. Así que no se casa con un sistema, no se casa Países con Bajos unos jugó con jugadores. 3 centrales, ¿se acuerdan? Con Países Bajos, entendiendo que Luis Van Gaal no le había ido bien contra equipos con línea de 3/5, bueno, él dijo, bueno, voy a jugarle así, y de hecho le fue bien, ganó su partido. Juanjo, 24 horas antes del primer partido. Es verdad. Siempre que se justifique una lesión o, 24 horas. o enfermedad ¿Del primer grave. partido del Mundial o del primer partido de Argentina, No, Fede? del primer partido de su selección. Del, O sea, primer del partido debut. Del debut de Claro. cada país. Exacto. Ah, ok. O sea que tiene tiempo para el cambio hasta el 15 de junio. Sí, ahora lo Fantástico. que sucede es que tiene que 25 ser días, una o sea, lesión. 17 días, mucho. Sí. Tiene que ser una lesión que te impida jugar la Copa del Mundo. Por eso un desgarro. Claro. Sí, invalidante. Claro, Invalidante. es relativo el desgarro. Porque un desgarro no te saca de la Copa del Mundo. Claro. Tendría que haber una No gravedad es mayor. invalidante un desgarro. Y no, porque es de lo que se habla con Neymar en Brasil, Juan. claro, un desgarro se Es de lo que considera se habla con 21 Neymar en días. Brasil, que si él tiene un desgarro, claro. Bueno, ahí Es una hay que lesión estar mayor. atento entonces si es invalidante y tenés que comprobarlo Claro. ante los médicos de FIFA, ¿no es? Sí. Porque si no, cualquier selección dice es invalidante, un jugador que en realidad no es invalidante, bueno, tiene que constatarlo no alcanza a FIFA el y ahí informe tiene del que médico de cada emplearse un selección. criterio médico. No, claro, lo que vale es el criterio médico del médico el criterio médico del profesional de la FIFA, que va a tener que evaluar a los futbolistas que integren esa lista de presuntas lesiones invalidantes. Bienvenida, primera dama, bienvenida, Muchas gracias. un verdadero placer. Felicitaciones, ahí vimos tu lista. Sí. Entonces, Flaco López por Voy a Mastantuono, hacer la nada quiniela más. este año, ¿eh? Igual lo entiendo lógico lo del Flaco López, Mile, ¿eh? Sí, Lo veo sí, es lo del lógico. Flaco Yo, López, es verdad, porque tenía el corazón... lo merece. Merengue. Sí, era más sentimental. Merengue, no soy de merengue, pero sí quería que fuera Mastantuono para darle cabida a un jugador que está en el Real Madrid, o sea, no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. Igual el Flaco López, yo recién lo decía, me parece que también tiene características diferentes a los otros centrodelanteros que tiene Argentina. Es más alto, te da mucho juego aéreo. Si bien es un futbolista que sale del área y juega muy bien, porque tiene buena técnica el Flaco López, no solamente la altura, creo que te puede dar cosas en un momento de necesidad. Si tenés que ir a buscar un gol sobre la hora, el Flaco López te da un juego aéreo que no te dan los otros dos centrodelanteros y tampoco te lo da Mastantuono, ¿eh? No, además Mastantuono siempre tiraba más hacia la derecha, no es un 9, entonces está bien en la intención de llevarse ese 9 puro, que lo tiene con Lautaro quizás, ¿no? Y con Julián, pero bueno, No, sería podría un ser el Sorlot de Julián, el Sí, Flaco sí, López. pero será el tercer O el delantero, va a Weghorst jugar si Argentina ya está clasificada y ni siquiera está en peligro el liderazgo del grupo. Yo Claro, creo que con va a ser Jordania. muy difícil con Jordania. Sí. Sí, a mí me da la sensación, si bien uno te lo ponen como delantero y otro como mediocampista, que Mastantuono termina perdiendo la pulseada por un lugar en la lista con Simeone. Sí, con G, y si es sí. así, es muy lógico. Uno jugó toda la temporada y jugó muy bien. Giuliano probablemente sea el jugador de esta lista de selección argentina que más evolucionó, no digo el mejor, pero sí el que más evolucionó en la última temporada, y no Mastantuono. Pobre, tiene 18 años, es chico, pero por lo poco que jugó, hasta yo diría que involucionó, que él llegó con un halo, con una imagen al Real Madrid, y hoy por lo poco que ha jugado, pobre por las críticas que le toca recibir, y bueno, si tenemos que medir objetivamente la temporada de Giuliano y de Mastantuono, Sí, y el otro me Nico parece Paz, que hay Juanjo. pocos argumentos Claro. para defender El que ha otro sido Nico mejor Paz. la de Mastantuono. Juega la misma y Nico posición. Paz, sí, obviamente. sí, sí. Y lo otro, un Sí, sí. detallito, ayer estuvieron los dos presentes, Sí, tanto sí. Gio Simeone como Mastantuono en River. Y Enzo también. Sí, pero lo que me tres. parece de este detalle de Mastantuono en el partido y que ya esté en Buenos Aires, es que yo siento que va a entrenar con la selección. Así como, ¿se acuerdan cuando se lesionó en el Real Madrid, que fue y Yo viajó creo y que van a estuvo? estar todos, me parece, Él va a mire, estar, porque sí, con sí. tanto lesionado que hay dando vuelta, esta lista de 26 hoy capaz que cambia. De hecho, ya el antecedente de Qatar está muy marcado, que eran dos jugadores los que no estaban y terminaron apareciendo, y dos que estaban salieron. Siempre Entonces, todavía esto de la lista no sé si es tan definitiva. Obviamente es una lista oficial, es una lista que se entrega, pero yo dejo la puerta abierta que pueda haber alguna variante antes de que esto arranque. Es verdad, es verdad. Pablo Flam, ¿cómo le va? Cruzo la cordillera, me voy hasta Chile. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está, conductor? Gusto en saludarlo. Un abrazo grande, un cariño a Milena,
A Qué Juan, placer a Fede saludarlo. también. ¿Cómo anda? Hay algo que me encanta de Scaloni. Igualmente, hay algo que me encanta de Scaloni. Scaloni es un tipo pausado, tranquilo, reflexivo, pero de convicciones. Él entiende que tiene que mantener la gran base de los campeones del mundo, entiende que necesita insertar un par de piezas nuevas. A mí particularmente hay una sola que me hace ruido. A mí me falta Buendía, de gran temporada en el Aston Villa. Solo Buendía me falta. Buendía. Yo hubiese llevado Buendía, porque vi mucho a Lo Celso, siguiendo al Betis de Pellegrini, y Lo Celso, siendo un muy buen jugador, es poco confiable de la parte física. Sufre muchas lesiones. Y de cara a un mundial tan exigente, yo hubiese hecho solo un trueque. Buendía por Lo Celso. El resto me parece que indiscutible. Y lo de López, estaba mirando un poco la nómina de Argentina en Sudáfrica. En Sudáfrica tenía una cantidad de delanteros. Estaba Diego Milito, estaba el Kun Agüero, estaba Messi, estaba Gonzalo Higuaín. A lo mejor López pasa a ser como el Palermo del equipo de Maradona. El que te puede salvar en los minutos finales, un cabezazo, un rebote, algo. Sí, un jugador que aparezca, ¿no? De una aparición. Es cierto. Es un buen punto el que marcás de Buendía y me hiciste pensar, reflexionar, Pablo. Probablemente lo que lo termina metiendo a Lo Celso, a mí me gustaría que sea más porque sus actuaciones en alta competencia y alta exigencia están comprobadas. Por ejemplo, final de Copa América 2024, él es el que le mete la asistencia a Lautaro Martínez, recupera Paredes, asiste Lo Celso, define Lautaro, 3 que saltaban del banco de suplentes. Es decir, que él sabe que es un jugador confiable para meterlo 15 minutos y no le va a pesar la camiseta, a llevarlo a Buendía, que va por su primer mundial, y suena injusto porque en algún momento tenés que jugar tu primer mundial, pero me da la sensación de que en esto no solamente, o me gustaría creer que no lo mete el reconocimiento, como decía el doctor Furlanich, y que en realidad lo mete esto, ¿no? Saber que es un futbolista que ya tiene un recorrido en la selección y que cada vez que entró rindió mientras el físico se lo permitió. Es válido, por eso yo te digo, creo que la temporada de Lo Celso, la radiografía de Lo Celso, siendo un gran jugador, no le permite ser confiable por las lesiones. Buendía, yo no lo estoy tampoco diciendo para titular, pero como una alternativa. Y el momento de él y lo que hizo esta temporada en el Aston Villa es de un jugador que además está amistado con el gol, está en un momento extraordinario y puede ser una tremenda alternativa. Es solo un tema de gusto, ¿ah? El resto de la nómina es indiscutible, me parece. Muy bien, bueno, sorpresa en el arco no, O sea, en ese partido en el que Buendía hizo un gol en la final de la Europa League, Pablo, el Dibu Martínez atajó, fue campeón y después confesó que en la entrada en calor se fracturó un dedo. Uno cree que no va a tener problemas para llegar en condiciones al día del debut. Argentina debuta el 16 en Kansas. Pero en el caso de que no llegue, tendrá que ser Rulio Musso. O sea, Juan José, la mayoría de los porteros juegan con los dedos fracturados, los dedos guinzados. Va a estar el Dibu. Y si no está él, Musso tuvo una buena temporada cuando tuvo que jugar en el Atlético de Madrid. Rulli también es un arquero confiable. Yo en el arco ni me preocuparía. Para mí no es preocupación el pórtico. Ok. El doctor del mal antes de estudiar Derecho, ya presento a Dani Navas. El doctor del mal antes de estudiar Derecho fue arquero. Sí. Y fue muy buen arquero, Juan Furlanich. Juan, ¿se puede atajar un mundial con un dedo fracturado o volviendo de una fractura? Sí, podés. Sí. Sí, un mundial lo jugás como sea y como estés. Son oportunidades que pasan una sola vez. Ventaja, más allá de las ganas del Dibu. No, el tema es no dar ventaja, un que arquero, no salga con miedo a cortar un centro. Un arquero de la experiencia del Dibu no tiene miedo, un arquero de la experiencia del Dibu puede estar, como dijo Pablo, con un dedo fracturado, con un dedo quinzado, no va a tener ningún problema y va a poder jugar igual. Y se entablillará, se pondrá algo para el dolor, tomará algo para que no le duela y terminará el partido y tendrá la mano totalmente hinchada, pero durante el partido va a poder jugar y no va a tener ningún problema. Muy bien, me voy hasta Ecuador. Dani Navas, que me parece que hoy está un poco venido abajo.
porque todavía no está en la lista de Paraguay. Vi a alguno de los monjes por aquí caminando, no sabía que había mandado emisarios usted, no sabía que tenía una embajada de su eje, del eje gregoriano, aquí en Asunción del Paraguay. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda usted? Bien, mi querido Juanjo, sí, estamos ahora ya en un trabajo de despliegue, sobre todo cuidando aquellos comentarios alrededor de nuestro querido profesor, ¿sí? Nuestro pastor de este rebaño llamado Gustavo Julio Alfaro, que lo veía en alguna frase increíble, en una puesta a punto ahí, entiendo que fue en el complejo de Paraguay, haciendo referencia a algunos aspectos, y tiró un par de frases que me quedaron ahí en el corazón, como aquella que decía: el camino al éxito no es una línea recta. Qué profundidad en la declaración de él, tremenda. O aquella otra que decía que los pequeños, y es una frase de él esa, son escuelas de madurez. No creo que sea de... La leí también en algún otro libro que también leí en mi adolescencia, pero está bueno. La sacó quizás algún libro de motivación, pero caramba, te sirve, yo pensé que era de Gustavo. puede usar. Pero en tal caso, si él las utilizó, se las damos a él. Y lo queremos mucho. Ya va a salir la lista paraguaya. Ojalá el profesor vea a Charly González con 6 goles de cabeza con el equipo Independiente del Valle. Le puede dar un espacio a Charly, porque es un muy buen delantero, el Cocolizo González. Ha hecho capote con el equipo que está clasificado a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Es el mismo juego en Newell's, ¿no? Valoro muchísimo. No sabía que jugaba en Newell's. Había pasado, sí, claro, el mismo. Claro, había pasado por Newell's. Pero ¿cómo? Lo está postulando lo postula la selección y no le conoce la carrera al jugador. No, tendrá que jugar a la altura, porque en el llano en Rosario no encontraba la dirección del arco ni de casualidad, pero bueno. Pero es por la actualidad, pues, mi querido Pablito. La actualidad marca que ha hecho 6 goles de cabeza con el Independiente del Valle y está peleando ser goleador de la Copa. Jugó en México. Tiene un radar en la cabeza, tac, la pone. Es un jugador que tiene un recorrido. Pero usted le conoce 2 equipos solamente. Le conoce 2 equipos a Cocolizo González. Está bien, jugó en Chile, jugó en México, jugó en son la actualidad. El problema que tuvieron en Chile, Pablito, es que se casaron con las vacas sagradas de antes. ¿Qué tiene que ver Chile? Y entonces no vieron la actualidad de los futbolistas y por eso están como están. Entonces, el Paraguay, clasificado a la Copa del Mundo, si va a proponer, en la actualidad y ojalá piensen en el Cocolizo González. Pero tenés a Isidro Pita, tenés a Ábalos, si Vareiro se recupera es un jugador que también está por arriba. Sí, es cierto. Arce tiene un lugar instalado también. Es verdad también, es verdad. Pero en tal caso, sí, Arce es muy bueno. Cocolizo debe estar 54 en la lista de 55. Bueno, está bien. Algún rato tendrá algún espacio entonces Cocolizo. Yo le tengo fe igual. Yo le tengo fe que a lo mejor se pueda meter. Resulta simpático William Cocolizo, por eso lo quiere poner. Profesor. Sí, hábleme qué le pareció la lista de la selección argentina, por favor, Daniel Navas. Pero explíqueme por qué me crucé con un par de monjes por acá, por la calle de Asunción esta tarde. Explíqueme eso, porque la verdad que me quedé desconcertado. Porque empezamos a cuidarlo. Estamos empezando a cuidarlo. Estamos empezando a mandar emisarios para que lo cuiden, lo protejan, lo mimen cuando haya que quemarlo. Que nos saque libros, ¿no? Alguna labor de... exactamente, entonces estamos cuidándolo y por eso están yendo ya algunos emisarios allá a Asunción del Paraguay. Hay una avanzada también en Estados Unidos, ya hay una avanzada en Estados Unidos también para preparar el terreno para que llegue Alfombra Roja y todas las comunidades del caso para alguien que lo merece, que es justamente el pastor del rebaño. Ahora bien, manejo de los procesos, eso realmente se lo valoro bastante al profesor Scaloni. Ha sido bastante preciso y quirúrgico en el manejo de los momentos para tomar decisiones en función del recambio que necesitaba un equipo campeón del mundo. Es muy difícil para un equipo campeón del mundo tratar de sacarse de encima el proceso que llegó al título de campeón del mundo. ¿Sí? El llamado efecto de las vacas sagradas que le pasa a todo equipo campeón en el mundo. Ese nuevo proyecto es muy difícil de manejar con el mismo entrenador y con el mismo plantel. Bueno, Scaloni me parece que de manera quirúrgica en el transcurso de este nuevo proceso se ha empecinado en apuntalar determinados lugares y tomar decisiones. Y en ese punto, la verdad es que con muchísimo respeto y admiración inclusive, le valoro las decisiones que viene tomando
en función de seguir apuntalando el proyecto deportivo de la selección argentina, sacándose de encima algunos hombres, algunos de ellos que inclusive todavía siguen jugando, ¿no? Pero que en tal caso la prioridad es armar un equipo competitivo, y creo que hoy en esencia hay un equipo competitivo en el seleccionado argentino. Valoro muchísimo, aspiro y valoro muchísimo a Simeone, que está en un estado de nivel, de intensidad, de ritmo buenísimo, y creo que puede llegar a ser para él una gran Copa del Mundo. Creo que es uno de los futbolistas, por lo menos para mí, apuntados a realizar una gran Copa del Mundo, Simeone, por el estado de ritmo, intensidad, dinámica que viene mostrando en el Atlético de Madrid. Creo que viene en un timing justo para jugar la Copa del Mundo y con la dinámica que creo un mundial necesita, desde un plano. Y desde el otro, quiero esperar de que para los Chelsea sea el mundial de la rebeldía, para que demuestre lo que no pudo demostrar en el mundial pasado. Que sea este el mundial de la revancha para él, y que esa sed de revancha le permita a él tener presentaciones futbolísticas que llamen la atención, siempre y cuando se lo permitan también los planos médicos y físicos que justamente bien apuntaba Pablo. Ojalá, ojalá. Después te voy a preguntar por la segunda fuerza. ¿Segunda fuerza es Ecuador o tercera? ¿Cómo lo ponemos en el continente? Bueno, la futura segundos Marruecos. en la eliminatoria terminamos. Segundos en la eliminatoria terminó la selección ecuatoriana de fútbol en la eliminatoria de la Conmebol. A las pruebas me tengo que remitir, ¿sí? La obligación de ser sincero, mi querido José. ¿Cómo está el tema de la lista de Ecuador? La lista creo que está básicamente definida. La va a publicar el día 1 el profesor Sebastián Becasese. Está esperando la final de la Champions League. Ahí están Piero, ahí está Pacho. O sea, el lunes recién. Uno ¿No tiene hasta el 30 para el otro entregarla? en el PSG. Sí, no. La lista la entrega hasta el 30. Y la guarda. La publicará el 1. Él se toma su tiempo para mostrarla exactamente el día 1. Muy propio de Sebastián Becasese, ¿eh? Muy propio del director técnico durante todo el proceso con la selección ecuatoriana. Siempre esperó hasta el momento final para poder dar a conocer sus listas de convocados. Muy bien, muy bien. Yo digo la próxima Marruecos, Ecuador, porque creo que puede llegar a ser el seleccionado que sorprenda al mundo, y me lo imagino metiendo un cuartos, una semifinal de Copa del Mundo. El equipo que probablemente mejor se defiende en el continente, el que tiene menos goles en contra, y el desafío será mostrarlo también en la próxima Copa del Mundo. Nani Senra en Kansas. Nani, adelante. Yo no la escucho. No sé si ustedes la escuchan. No. Bueno, se nos cayó la señal. Se nos cayó la señal. ¿Sabes qué pensaba, Juan? Lo que recién hablaban de los Chelsea y de si es que hay jugadores que tienen actuaciones probadas y que son garantía de que en la difícil van a rendir igual. Argentina necesita de esa experiencia también de Nico González y Thiago Almada, porque si hay que juzgarlos por lo poco que jugaron con Simeone en el Atlético de Madrid, y bueno, también sería discutible su posición. Ahora, nadie duda de lo que Nico González y Thiago Almada le han dado a la selección. No, sin dudas. Me cuesta encontrar un jugador en la selección argentina que llegue en buen nivel después de la temporada. No es fácil encontrar. Simeone es el único, para mí. Pero en el último tramo tampoco terminó bien. ¿Simeone? Mirá que Simeone hizo una gran temporada, pero el último tramo, en la etapa decisiva, no estuvo. En las semifinales con Arsenal, en la final de la Copa del Rey, en los últimos partidos del Atlético. Lautaro se lesionó y volvió bien haciendo goles, siendo campeón. Pero también se lesionó mucho. No creo que haya un jugador que vos digas, no, tenemos 2, 3 jugadores de garantía que estén pasando un momento bárbaro. Y Lisandro, no me lo saques de ahí, Pero Lisandro, ¿cuánto tiempo tuvo sin jugar? Y al jugar? final jugó y lo metió al Manchester United, él, bueno, todo el equipo, tercero, en una Premier League que comenzó con muchos trabas y con Lisandro lesionado, pero al final de la temporada jugó. Yo creo que sí, hay como 3, 4 jugadores que puedes decir, Muso llega a un nivel óptimo. Para mí, lo vi en el partido frente al Villarreal, el Atlético de Madrid. Pero... Sí. Pero bueno, Molina hasta que se lesionó la estaba rompiendo, Sí. Era su mejor momento. Molina se había acomodado bien y después la lesión lo terminó frenando, una pena. Sí. Pero es verdad que llega a 11, ¿no? Sí, Jugadores tocados. A ver, vuelvo con... Sí.
Es verdad, son muchos, son muchos. Ya vuelvo con esto porque está Nani Sembra, otra vez desde Kansas. Ahora sí me parece, Nani. Sí, acá estamos. Seguimos, obviamente, analizando lo que es la lista y también tratando de buscar información que explique, en principio, alguna ausencia, ¿no? Me parece que vamos a coincidir que la de Marcos Acuña por ahí es la que más nos sorprendió, si bien manejábamos la información de que no era un futbolista seguro en la lista de 26. Yo creo que la más resonante es la ausencia de Marcos Acuña, sobre todo por su nivel en River. Me parece que se ha destacado en el último tiempo, ha sido el mejor futbolista de River. Y bueno, y estoy tratando de chequear, y aquí me responden rápidamente, ¿sí? Responde a un tema físico, lo de Marcos Acuña. Uno puede imaginar que va por ese lado, Scaloni buscaba jugadores confiables, pero no está lesionado Acuña. No está lesionado Acuña. Al menos desde River descartan una lesión, lo que tiene es una contractura muscular fuerte que no llegó a ser un desgarro, es decir, que no lo margina una lesión a Marcos Acuña, sino la posibilidad, creo yo, de que no pueda ser confiable, insisto, desde lo físico. Es un jugador que le ha costado por ahí completar algunos partidos o que se ha resentido de algunas lesiones musculares. Insisto que su nivel futbolístico para mí lo ponía con un pie adentro de la lista, porque ha sido muy bueno lo de Acuña en River en el último tiempo. Pero bueno, se inclinó Scaloni no solamente por el físico de Medina, sino también, creo, por la versatilidad, ¿no?, de Facundo Medina, que le puede jugar en varias posiciones de la cancha, a diferencia de Marcos Acuña. Me parece por eso termina ganando la pulseada Medina. A Montiel lo han esperado hasta el final, estuvo hoy en el predio de Seiza, se ha sumado Montiel a los entrenamientos, de a poquito porque está volviendo de una lesión, es un jugador importante y creo que después, como sorpresa, pero no llega a ser una sorpresa, la presencia de Valentín Barco, que se ha ganado este lugar dentro de la convocatoria, y quizás la ausencia de Buendía, los escuchaba recién hablar. Buendía es un jugador que ha hecho méritos para estar dentro de la lista, pero se terminó inclinando Scaloni por otra característica que es la del centro delantero, y por eso se mete el ex Lanús, José Manuel López. Sí, a ver, recién decíamos, no sé si llegaste a escucharlo el concepto, Lo Celso, Thiago Almada, Nico González, han sido jugadores que no vienen de la mejor temporada, puede haber otros también, pero que se terminan ganando su lugar, no por reconocimiento, creo yo, espero que no sea así, del cuerpo técnico, sobre todo con Lo Celso, consideración por lo que le pasó en el Mundial pasado, sino porque él ya sabe que los pone en determinado momento y los jugadores rinden, más allá de la poca actualidad o el poco rodaje que hayan tenido últimamente en sus clubes. Te puedo explicar a vos y a los compañeros el porqué de cada jugador, por qué la presencia, cómo se justifica la presencia de estos tres que mencionan, y que está bien que formen parte del debate y todos tenemos nuestras opiniones, pero yo les digo lo que piensa el cuerpo técnico de estos tres jugadores. A Nicolás González lo ven como un futbolista único en características dentro del plantel. Creen que es el único jugador de ataque que le hace la banda y que es el único jugador que le cambia el ritmo a la selección argentina, que te permite tener la pelota de un lado y buscarlo con un pelotazo largo del otro, y que el pique al espacio lo consideran un jugador muy físico y muy inteligente, insisto, para desmarcarse, para aparecer por sorpresa por el sector izquierdo. Exactamente, Juan, exactamente. En reemplazo de Di María, no los estamos comparando. No, pero por características sería algo parecido. Sí, eso por el lado de Nico González. Thiago Almada entienden que es un jugador que, si bien en el Atlético de Madrid no ha jugado tanto y no se ha destacado tanto en el último tiempo, en la selección argentina ha sido dueño de equipo en partidos importantes en los que no ha estado Messi, contra Brasil y contra Uruguay, fundamentalmente en el Centenario. Thiago Almada fue la figura de la selección, así que confían mucho en Thiago Almada con la camiseta de la selección argentina. Y lo de Lo Celso, le preguntamos un poco a Scaloni sin nombres propios en la entrevista, Juanjo, compañeros, que le hicimos con Fernando Cis, y lo que dijo fue: hay jugadores que fueron importantes en la Copa América y pasó poco tiempo. Si no hay nadie que haya hecho tanto mérito como para desplazarlos, ¿por qué esos jugadores van a perder el lugar? Y yo creo que hacía un poco alusión a Gio Lo Celso, que entró, cambió la final frente a Colombia, Argentina se volvió a consagrar de la Copa América. Fue muy importante Lo Celso y es un jugador en el que el entrenador confía mucho y que sabe que, si bien no es de la base titular, cuando lo pone en cancha sabe muy bien lo que le puede aportar.
Muy bien, Nani Sembra desde Kansas programó hoy de Fútbol Total. Teníamos pensado otra cosa, pero apareció la lista así intempestivamente, sorprendentemente, más allá de que yo les venía diciendo, Nani nos había contado que era inminente la salida. Si bien se especulaba que podía salir mañana, estaba al caer. Nos había llegado una información de último momento, nos decían ahí desde el Departamento de Inteligencia, ojo que sale, Fersis también nos pasaba la información, ojo que sale, ojo que sale, ojo que sale, y salió. Y durante Fútbol Total, así que nos cambió absolutamente el panorama, pero también de esto se trata Fútbol Total, de tratar lo más importante en el momento indicado. Juan. ¿Me dejás una cortita para preguntarle a Nani, que es lo que veníamos hablando en el arranque? Sí. De no ser Molina o Montiel, porque los dos llegan al límite, ¿quién juega de lateral derecho? Porque no encuentro un futbolista en la lista que tenga características como para poder jugar ahí, si no pueden estar ninguno de los dos que llegan al límite. Bueno, no hay. La verdad es que no hay. Dentro de la lista ha decidido llevar Scaloni 8 defensores, a diferencia de Qatar, que ha llevado 9 defensores, que ese comodín o ese noveno era Juan Foyt, que le podía jugar de 4. Y podía jugar también de primer marcador central. Ese nombre... Con línea de 3 puede jugar Giuliano, de lateral volante por la derecha, sí, lo puede hacer. En el Atlético de Madrid incluso ha jugado también un poquito más retrasado, con Llorente juegan los dos por ese sector, es decir, que muchas veces se prestan las posiciones. Pero respondiendo a esto que dice Juan, a Kansas tengo entendido que van a viajar Agustín Giai y Nicolás Capaldo. Son dos jugadores que no están en la lista de 26, pero están en la prelista de 55, y en caso de necesitarlos, Scaloni puede echar manos a ellos. Recordemos que va a haber una lista paralela que va a incluir jugadores que no están en la de 26, que van a viajar a Kansas para los amistosos. Previos del 6 y del 9 de junio aparecieron jugadores: Beltrán, Freitas, Aranda, Escobar de Vélez, Obando de Central, y Capaldo y Giai, estos últimos dos con chances. ¿Por qué no? Si pasa, bueno, lo que no queremos que pase, ¿no? Que es que algún jugador de la selección se pierda el Mundial por lesión. Ya vuelvo contigo, Nani, tenemos que hacer la pausa. Señor Daniel Navas, le mando un abrazo, sea más responsable, por favor, con lo que puede hacer por acá sus montes. Acá hay gente un poco alarmada, así que le voy a pedir, por favor, que tome... Contrólelos un poquito. Usted es hermano nuestro. Usted es hermano de nuestra cofradía, mi querido hermano Juan José. Yo no soy hermano de Uterán. Fuerzas para ti, Juan José, de allá. No me meta ahí. La fuerza lo acompaña, Juan José. Y a mi monje que lo cuide y que lo lleve por el buen camino. No. Sáqueme de ahí, que a mí los que me tenían que cuidar el martes no cuidaron el primer palo y quedamos afuera. Le mando un abrazo. Pablo Flam, abrazo grande. Se desnaturalizó el programa, Pablo, perdón. Hoy te hemos sacado un poco jugo a vos, a Dani, porque bueno, apareció esta lista y nos cambió el programa. Se entiende, la noticia manda, el Mundial transporta, así que un abrazo grande y que Navas se informe antes. Chau. Sí, se lo vamos a exigir también. Pausa, ya seguimos nosotros. Volvemos a Fútbol Total, gran despliegue hoy de la producción, gran trabajo del Departamento de Inteligencia con Agustín Giral a la cabeza. Nani Sembra, el último aporte numérico en el cierre de Fútbol Total. Numérico literal, porque vamos a repasar, Juanjo, si te parece, números de camisetas, porque los jugadores fueron presentados con sus respectivos números y obviamente hay futbolistas que han heredado la camiseta de campeones del mundo. Arrancamos, si te parece. Musso va a heredar la 1 de Armani, Barco la 8 de Marcos Acuña, Lo Celso llevará la 11 de Ángel Di María, ya se la habían otorgado desde hace un tiempo, pero la va a lucir en este Mundial. Nico Paz va a usar la 18 de Guido Rodríguez, Simeone la 17 de Alejandro el Papu Gómez, Nico González la 15 que usa la selección argentina habitualmente, pero que en el Mundial la llevó Ángel Correa, y el Flaco López lucirá la camiseta 21 de Paulo Dybala. Esos son los cambios numéricos de los jugadores que dejan la camiseta con el parche de campeones del mundo para que la recojan compañeros que van a tener que defender este título del sueño de la selección argentina, que comienza en este estadio en el que estamos, en el debut del 16 frente a Argelia aquí en Kansas. La 11 histórica entonces de Di María, uno de los 3 o 4 o 5 jugadores más importantes en la historia del seleccionado argentino para su amigo Gio Lo Celso, dos hombres además del riñón de Rosario Central, y que tienen una muy buena relación. Lani,
Volvemos en cualquier momento, mañana por supuesto en Fútbol Total estaremos tomando contacto nuevamente contigo. Beso grande hasta Kansas, los primeros en llegar y ya tenemos nuestra adelantada, Nani Sembra, esperando por el seleccionado argentino. El aporte, el cierre, Juan, Fede, Mile, lo que me decía el profe Godoy es como del lado izquierdo, tanto Medina como Lisandro Martínez están acostumbrados a jugar en línea de 3 por momentos. Por ese lado puede jugar Nico González y entonces Giuliano Simeone bajarlo a jugar como lateral volante por la derecha. Que puedan llegar a utilizar ese esquema y que es por eso que nos llama un nuevo lateral o se anima a poner a esos dos. Claro, es lo que decíamos. Ahora no hay ningún lateral derecho puro. Eso. Si querés jugar con línea de 4 y no tenés a Montiel y a Molina, no tenés un lateral derecho. No lo tenés. Bueno, último aporte, Fede, antes de despedirnos. No, eso mismo, sí, nos queda la duda de ese vacío y si de aquí al comienzo del Mundial algunas de estas reservas van a ser incluidas, considerando que pueden ser inscritos hasta 24 horas antes del debut de Argentina. Abrazo grande, Fede Rojas. Abrazo, doctor Del Mal. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.